Bueno, vamos a seguir como comentamos en el anterior, en el vídeo anterior. Vamos a empezar por el 17, nos vamos a saltar el 16. Como son más bien problemas cortos, lo que vamos a hacer es hacer, en vez de 5 vamos a hacer 6 para que luego nos encaje los demás en tandas de 5. Voy a empezar por el 17, que dice lo siguiente. Dice: a la hora de configurar un equipo se detecta que hay incompatibilidades de software, porque cuando se instala todo el ordenador no arranca. Por tanto, se quiere saber qué programas dan problemas. Y para ello, pues lo que se empieza es por instalarlos de dos en dos. Y se ve qué pares de programas dan problemas de incompatibilidad entre sí. ¿Cuántas pruebas habrá que hacer? No nos dicen cuántos programas hay. Vamos a ponerle nosotros, tenemos que programas hay n. Bueno, pues los posibles pares pues será elegir dos de ellos, y por lo tanto será pues de n elegir 2. Una forma de hacernos una idea de cuánto sería, aunque no nos lo piden, pero fijaros que n2 pues sería, con la formulita, sería n factorial partido por 2 factorial, n menos 2 factorial, acordaros que es los que tengo, partido por el factorial de los que cojo, de los que no cojo. Y este se simplifica mucho porque del n factorial y el n menos 2 factorial se va todo menos el n por n menos 1 partido por 2, y por lo tanto digamos que es del orden aproximadamente de n cuadrado medios. Por supuesto es menos un medio, pero esencialmente n cuadrado medio. Si tienes 10 programas, pues vas a tener que probar más o menos con 50. Si tienes 1000, pues vas a tener que probar con medio. En el segundo apartado dice, bueno, en vista de que no se detecta ningún problema de 2 en 2, se decide probarlos de 4 en 4. ¿Cuántas pruebas tendré que hacer? Pues de 4 en 4 es la misma historia. Lo que tengo que hacer es de n elegir 4. No lo vamos a poner, pero esencialmente de orden aproximadamente, si se hiciera lo mismo simplificando, sería n factorial partido por 4 factorial, n menos 4 factorial, se simplificaría casi todo el factorial, y es fácil ver que esto sería aproximadamente como n menos 1, n menos 2, n menos 3 partido por 4 factorial, que es 24. En términos de complejidad, pues esto es aproximadamente de orden n4. Ahora lo simplifican un poco y dicen que ahora hay 9, que tenemos claro que hay 9 programas, y me dicen que se sabe que solo hay un problema de incompatibilidad entre 3 de ellos. ¿Cuál es la probabilidad de acertar si hacemos 2 de las posibles pruebas de 3 en 3 para encontrar el problema? Pues, hombre, sabiendo que solo hay una buena, pues tendrá que ser, acertaremos si es una de las dos. Por tanto, la probabilidad de acertar, haciendo 2, pues será en cuanto a casos posibles. ¿Cuántos tendrás que probar? Pues igual que antes, 9n sobre 3, en este caso como resulta que son 9, pues es 9 sobre 3. ¿Y cuándo aciertas? Pues cuando el que da problemas sea uno de los dos que pruebas. Por tanto, tienes dos casos en los que aciertas y efectivamente pues encuentras el problema de incompatibilidad. Por curiosidad, pues esto sale aproximadamente el 9 sobre 3. Se puede comprobar una vez más que se puede poner con la fórmula el 9 factorial partido por 3 factorial, 6 factorial, se simplifica y queda 9 por 8 por 7 partido por 3 factorial, que es 6, que es 3 por 4, 12 por 7, creo que es 7 por 12, 84, pues 2,84 avos. Un 42avo de posibilidades tiene de haber tenido la suerte de acertar. Pero bueno, con dejarlo indicado pues es suficiente. Bueno, pues ese será el ejercicio 17. Vamos a borrar y vamos a hacer el 18. Copiamos, pegamos, y esto es el enunciado. Me dicen, oye, mira, tenemos las letras de la palabra cinema. ¿Cuántas palabras distintas? Y queremos hacer palabras exactamente con estas letras, que quiere decir utilizando exactamente estas 6 letras. Y lo que me preguntan es cuántas palabras distintas puedo hacer. Pues lo único que puedo hacer es cambiar el orden de estas 6 letras. Como son 6 letras distintas, pues lo puedo poner de 6 factorial. Bueno, ¿cuántas empiezan por A? Pues si empiezan por A, pues lo que tendré que hacer es en primer lugar poner la A y luego a continuación las otras 5 en el orden que yo quiera.
pero no es cuántas terminan, es lo mismo. Pues se pone la A al final y luego las 5 letras al principio. ¿Cuántas empiezan por N? Pues pongo la N y luego las otras 5 en el orden que yo quiera. ¿Cuántas empiezan por C y terminan por I? Pues pongo en primer lugar una C, pongo al final una I y las 4 de en medio las pongo como yo quiera. ¿Cuántas empiezan por vocal? Pues lo primero que tendremos que hacer es elegir una vocal para ponerla al principio. Como hay 3 vocales, pues tendremos 3 posibilidades. Una vez que hayamos puesto nuestra vocal, nos quedarán 5 letras por colocar y esas pues las podremos poner como nosotros queramos. Finalmente el 6 dice cuántas tienen vocal y consonante alternada. Ahí hay un poquito de ambigüedad. Si lo que se están refiriendo es vocal consonante, vocal consonante, vocal consonante, o si aceptamos también consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, que si lo pensáis pues es un poco más razonable, entre comillas. Yo de todas formas pues voy a contar cuántas hay del tipo vocal consonante, vocal consonante, vocal consonante, exactamente igual. Contaré luego las que son consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal y por supuesto, si no nos damos cuenta de esto de abajo, pues es una cosa de lectura. Si voy a poner vocal consonante, ¿cuántas formas tengo? La primera tiene que ser vocal. Como hay 3 vocales, pues 3 posibilidades. Imaginemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a poner aquí mis vocales I, E, A y mis consonantes C, N, E. Imaginemos que la primera hemos puesto, por ejemplo, la E. Bueno, pues la E ya está puesta, ya no se puede usar. Aquí tengo que poner una consonante. Me quedan 3. Pues 3 posibilidades. Voy a poner, por ejemplo, la M y la tacho. Ahora tengo que poner una vocal. Me quedan 2 vocales. Voy a poner, por ejemplo, la I. Cojo y la tacho. Ahora me toca una consonante. Pues me quedan 2 consonantes. Pues pongo una de las 2, por ejemplo, la C. Y la tacho. Finalmente tengo que poner la vocal que me queda. Una forma. Y también debo de poner la consonante que me queda, por cierto he tachado la que no era, esto sería la E. Bueno, pues este es el número de vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante. Si medís las consonantes vocal, consonante, vocal, sería lo mismo. Consonante, una vocal, una consonante no tachada, una vocal no tachada, una consonante no tachada, una vocal no tachada. Y si lo interpretáis como que tenéis estas dos opciones, pues el total sería, pues sumar. 3 por 3 por 2 por 2 por 1 por 1 más 3 por 3 por 2 por 2 por 1 por 1. Y también se podría haber pensado que es 2 veces vocal consonante porque los dos casos son iguales. Bueno, pues este era el ejercicio 18. Vamos a por el 19. Copiamos. Pegamos. Son varios apartados. Vamos a copiar el resto de los apartados. A ver si ahora me deja elegir bien. No sé por qué no termina de cogerlo. Ahora. Copiar. Ya está todo pegado. Y dice los números de identificación personal en IP de los cajeros automáticos son 4 dígitos, son de este tipo. Y me dice pues que calcule varias probabilidades. El más complejo es el 4, ahora lo veremos. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga ningún 0? Bueno, pues casos favorables, partido por casos posibles. En cuanto a los casos posibles, son cuántos pin puede hacer, pues elijo un primer número, 10 posibilidades, por ejemplo un 2. Luego elijo un segundo número, por ejemplo un 0, tendré también 2 posibilidades. Aquí puedo poner también cualquier número que yo quiera, por ejemplo un 3, 10 posibilidades. Y finalmente pues puedo poner, por ejemplo, otro 2, pues 10 posibilidades. En cuanto a los casos posibles que no tenga ningún 0, pues es casi igual, pero en cada uno de los pasos estos no tengo 10 posibilidades porque el 0 no lo puedo usar. Entonces, el primero solo tengo 9 posibilidades, el 0 no lo puedo usar. Voy a poner, por ejemplo, un 1. Aquí tampoco puedo usar el 0, pues también 9 posibilidades, por ejemplo, un 3. Aquí cualquier cosa menos un 0, pues por ejemplo, un 5. Y finalmente en el último lo que yo quiera, por ejemplo, un 3, siempre y cuando no sea una... digo yo, voy a ponerlo aquí, que se ha quedado aquí, que parece que fuera de lo mismo. Es lo de arriba el dibujito y lo de abajo. Siempre y cuando no sea un 0.
Una forma distinta de planteárselo es que ningún 0 quiere decir que el primero no sea 0 y el segundo no sea 0, el tercero no sea 0 y el cuarto no sea 0. La probabilidad de que el primero no sea 0 es 9 décimos, la de que el segundo no sea 0 9 décimos, 9 décimos, 9 décimos, y como son independientes, pues ahí lo tenemos. ¿Y cuál es la probabilidad de algún 0? Pues lo más fácil es 1 menos la probabilidad de ningún 0. Es decir, 1 menos el apartado A. Con el mismo tipo de historia nos preguntan el apartado C. Probabilidad de que no tengan ni 0 ni 12. Bueno, pues los casos posibles son los mismos. 10 por 10 por 10 por 10. Y a la hora de rellenar, lo único es que no puedo utilizar ni 0 ni 12. Entonces para cada posición solo tengo 8 posibilidades, que es pues, los números que no son ni 0 ni 2. Y finalmente el apartado D dice que contenga al menos un 0 y un 2. Al menos un 0 y un 2. Hay que tener cuidado porque no puedo utilizar directamente esto, porque lo contrario de tener al menos un 0 y un 2 no es no tener ni 0 ni 2, pero puedo utilizar el mismo truco. Y es decir, esto es 1 menos la probabilidad de tener algún 0 o, voy a ponerlo aquí para que se distinga los 0 de los 2, o algún 2. Y esto pues es 1 menos, esto es con 1, hay que tener cuidado porque pueden darse los dos a la vez, es la probabilidad de algún 0 más la probabilidad de algún 2 menos la probabilidad de los dos a la vez, algún 0 y algún 2, no, pero estoy al menos al menos un 0 y un 2, lo estoy escribiendo yo mal, lo estoy pensando bien, pero lo estoy poniendo mal, porque lo contrario de tener al menos un 0 y un 2 es porque no tengan la probabilidad de ningún 0 o ningún 2. Esto lo escrito yo mal, intentar hacerlos más rapidito, pues cometen pequeños fallos. En lógica, esto es al menos un 0 y un 2 es 1 menos lo contrario. ¿Qué es lo contrario de al menos un 0 y un 2? Pues ningún 0 o ningún 2. Ahora lo he puesto bien. 0 o ningún 2. Y esto es lo que os decía que puede darse los dos a la vez, pues esto es la probabilidad de 1 menos la probabilidad de ningún 0 más la probabilidad de ningún 2, pero pueden darse los dos a la vez, menos la probabilidad de ningún 0 y ningún 2. Por supuesto está hecho para que al final todo sea sencillito, porque esto es 1 menos y lo que hay dentro es la probabilidad de ningún 0, eso ya lo calculamos en el apartado A. Ningún 2 es exactamente igual que el apartado A, cambiando ceros por 12. Y ningún 0 y ningún 2 lo hemos hecho en el apartado C. Y así no tenemos que repetir las cuentas. Bueno, este era el ejercicio 19. Borramos, vamos a por el 20. Que dice lo siguiente. Vamos a copiar. Pegamos. Y dice un circuito eléctrico tiene 10 interruptores, lo podemos pensar más o menos así, tendremos un primer interruptor, luego seguido de otro, seguido de otro, seguido de otro, ¿vale? Y teniendo en cuenta que cada interruptor tiene dos posibilidades, pues cada interruptor es 1 o 0. ¿Cuántos estados diferentes puede tener el circuito? Pues tendremos una lista de 1 y 0. El primero puede estar encendido o apagado, y el segundo puede estar encendido o apagado, y el tercero puede estar encendido y apagado, y así hasta el último que puede estar encendido o apagado. Y dice, ¿cuántos estados tienen 3 interruptores en posición 1 y el resto en posición 0? Pues esta lista, que nos diría encendido, apagado, etc., ahora nos pide que tenga 3 unos y el resto en posición 0. Como son 10, pues tendrá 10 ceros. Y la pregunta de cuántas formas podemos poner 3 1 y 10 y 7 0. Pues la historia es con 3 1 y 7 0. Yo lo que puedo hacer es, tengo 10 cosas que poner, pues será 10 factorial, pero hay que tener cuidado porque hay repetición. El 1 se repite 3 veces, el 0 se repite 7 veces, pues este es el número de
formas de poner los interruptores de forma que tenga 3 unos y 7 ceros. Vamos a por el ejercicio 21. Borramos. Copiamos. Pegamos. Dice que cuántos números de 3 cifras tienen todas ellas impares. ¿Y cuántos tienen todas ellas pares? Pues eso es muy simple. Lo único que tengo que hacer es hacer un número de 3 cifras. ¿Cuántas habrá que sean todas impares? Pues lo que tengo que hacer es rellenar en 3 pasos. Aquí podré poner, como hay 5 cifras, tienen que ser 5 cifras distintas, yo voy a utilizarlo utilizando solo el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Entonces, ¿de cuántas formas podré poner el primero? Pues de 5 formas. Imaginemos, por ejemplo, que ponemos el 3. Como me dicen que sean distintas, el 3 ya no la voy a usar. Ahora tengo que poner otra cifra impar, pues tengo 4 posibilidades. Voy a poner, por ejemplo, el 9, lo tacho, porque quiero que sean distintas, y luego finalmente para el último pues tendré 3 posibilidades, el 1, el 5 o el 7, por ejemplo el 5. Y habré terminado. Con respecto a pares, pues es exactamente igual. Lo único es que en vez de 1, 3, 5, 7 y 9, pues lo tienes que hacer con el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Y la historia es exactamente la misma. Elijo uno de los 5, lo pongo. Por ejemplo, voy a poner primero un 2. Perdón, que me he equivocado yo. Pongo por ejemplo el 2, habré elegido uno de estos 5, pues 5 por, lo tacho, me quedan 4 posibilidades para el segundo, voy a poner por ejemplo un 8, lo tacho, y tendré que poner uno de los 3 pues para la cifra que me falta, por ejemplo un 0. Y aquí me saldrá pues un número con todas las cifras pares. Bueno, pues vamos al siguiente, que es el 22, con eso terminaremos este vídeo. Que dice en cuántos números de 5 cifras, de teléfono de 5 cifras, no aparece ninguna cifra más de una vez, y en cuánto se repite alguna cifra. Bueno, en general el número de las cifras de teléfono pues son 5. Entonces, ¿en cuántas no aparecerá más de una vez? Pues yo tengo mis posibles cifras: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pues lo que tendré que hacer es poner una de ellas. Pues tengo 10 posibilidades. Voy a poner por ejemplo un 3. Luego, como me dice que no se repita, pues una de el 3 lo tacho. Me quedan 9 posibilidades para el siguiente. Voy a poner por ejemplo un 6. Me quedan, lo tacho también para no repetir, pues tendré que poner el tercero, tengo 8 posibilidades, voy a poner por ejemplo un 9, lo tacho. Me voy al siguiente, ya solo me quedan 7 sin tachar, voy a poner por ejemplo un 8. Y finalmente, pues para el último me quedan estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sin tachar, pues pongo la que quiera, por ejemplo el 7. Y estos son pues los posibles números que no repiten ninguna cifra. Esto es sin repetir. Es mucho más difícil contar cuánto se repite, que es lo siguiente que me preguntan. Es más fácil pensarlo de la siguiente forma. ¿Cuáles se repiten? Pues los que se repiten serán todos menos los que no repiten. Esto ya lo tengo calculado. Si yo calculo todos, pues puedo hacerlo. ¿De cuántos números de teléfono en general puedo hacer? Pues la primera cifra de 10 formas, la segunda cifra de 10 formas, la tercera de 10 formas, la cuarta de 10 formas, la quinta de 10 formas. Estos son los números de teléfono. Estos son los que repiten. Pues si yo repito el resto aquí, pues los que quedarán serían pues los que no repetirían. ¿Vale? Bueno, y este es el ejercicio 22. Y con el ejercicio 22 pues terminamos este vídeo.